¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con lo que corresponde al bloque de renal. Vamos a empezar hablando de algunas de las funciones esenciales que tiene no solamente el riñón, sino la unidad funcional, lo que vimos platicar al final de la clase pasada. Y entonces habíamos visto que nuestra nefrona, de forma general, tenía una porción que íbamos a conocer como glomérulo, que se iba a conectar directamente con una sección tubular. Este glomérulo iba a estar compuesto por una arteriola aferente que se iba a introducir, iba a formar una red de capilares glomerulares e iba a salir a través de una arteriola eferente. Esto después se iba a comunicar con un túbulo que iba a ser el túbulo contorneo proximal y posteriormente este iba a seguir con una porción descendente del asa de Henle, una porción delgada ascendente del asa de Henle seguida por una porción gruesa ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Ahora vamos a ver que cada uno de estos segmentos va a tener papeles y tareas diferentes en la función o en el funcionamiento normal del riñón. Primero tenemos nuestro glomérulo. El glomérulo va a tener un papel muy importante y es que una de sus principales tareas va a ser favorecer la formación de un ultrafiltrado de plasma. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco de qué es lo que está haciendo nuestro riñón para favorecer la formación de un ultrafiltrado de plasma. Sin embargo, esas no son las funciones totales del riñón. Tenemos a nuestro túbulo contorneado proximal o TCP. El TCP va a tener funciones muy importantes. Entre ellas, nosotros vamos a encontrar que el túbulo contorneado proximal se va a encargar de favorecer la reabsorción de sodio, sobre todo la reabsorción de aminoácidos, de glucosa y de la mayor parte de los aniones. En segundo término, se va a expresar altamente una enzima que se llama 1-alfa-hidroxilasa y 1-alfa-hidroxilasa, como vamos a ver, o como van a ver ustedes después en el bloque de nefro y particularmente en el bloque de endocrino, 1-alfa-hidroxilasa está encargado de la formación de 1,25-dihidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D. ¿Sale? Entonces, el túbulo proximal va a tener un papel muy importante en la reabsorción de varios solutos, en la formación de dihidroxivitamina D y también en el balance ácido-base, ¿sale? Entonces, esas son las principales funciones que va a tener nuestro túbulo contorneado proximal. Nuestra asa de Henle de forma colectiva va a tener funciones ligeramente diferentes. Entonces, el asa de Henle va a tener dos papeles muy importantes. El primero, y que es uno de los más cruciales en todo el funcionamiento del riñón, es que va a favorecer la concentración de la orina. Esto es un papel muy importante, pues es lo que va a permitir que se pueda eliminar volúmenes solutos de manera selectiva. En menor medida, el asa de Henle también va a favorecer la producción de una proteína que se llama proteína de Tamm-Horsfall. La proteína de Tamm-Horsfall, o también conocida como uromodulina, es una proteína que ya se le han demostrado diversas funciones importantes a nivel de la nefrona, una de las cuales es luchar o disminuir la infección de las vías urinarias por Escherichia coli, ¿sale? Sin embargo, también se ha demostrado que la proteína de Tamm-Horsfall, que es una de las proteínas más presentes en la orina, entonces aquí un paréntesis importante, en muchos lados van a leer que el riñón no permite que se filtre las proteínas, lo cual es cierto y lo vamos a ver a detalle, y que no hay proteínas en orina. Esto es falso. La proteína más frecuente en orina es la proteína de Tamm-Horsfall. Este tiene funciones para luchar la infección contra E. coli y sobre todo para favorecer la homeostasis iónica en diferentes segmentos de la nefrona. Finalmente, viene el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, que voy a marcar aquí con amarillo, junto con algunas porciones de lo que ya corresponde a la porción temprana del túbulo colector, que en algunos libros le llaman túbulo conector, o TCN. Estos dos en su conjunto se van a encargar del control fino de la reabsorción de sodio y cloro
y de la secreción de potasio. Eso lo vamos a ver respectivamente en el tema de reabsorción de sodio y de secreción de potasio. Y finalmente nos encontramos con el túbulo colector. Y el túbulo colector va a tener un papel muy importante para favorecer la concentración final de la orina y el manejo renal de urea. Entonces, como podemos ver, cada uno de los segmentos de la nefrona va a tener una función diferente y esta función la tenemos que entender para poder tener claro todos los componentes que va a tener el riñón. Sin embargo, uno de los componentes más importantes es precisamente generar el ultrafiltrado de plasma. Y de ahí se desprende un concepto muy importante, que es el concepto de aclaramiento renal. El aclaramiento renal, la cual voy a designar con la sigla CX, va a ser una función que nos va a permitir entender qué tan rápido el riñón va a poder eliminar una sustancia en función de la cantidad de volumen que elimina, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener que entender primero cuáles son las proporciones que va a manejar el riñón de una sustancia, ¿sale? Entonces, para que nosotros entendamos eso, tenemos que entender cuáles son las funciones más importantes del riñón. Ya hablamos de algunas de ellas cuando hablamos ahora de los segmentos de la nefrona. Sin embargo, nosotros podemos ser un poco más reduccionistas y hablar de las funciones del riñón en tres grandes categorías, ¿sale? Podemos hablar de la reabsorción. Una sustancia que se reabsorbe es una sustancia que se va a poder almacenar o introducir desde los túbulos renales hacia la circulación sanguínea, ¿sale? Vamos a tener que también va a haber otra función que se va a llamar filtración, que de hecho debí de mencionarla primero, sin embargo, no hace mucha diferencia en este sentido. Y filtración es todo aquello que pasa de la circulación sanguínea hacia el espacio urinario de Bowman. El espacio urinario de Bowman, recordando la clase pasada, es el espacio que se encuentra entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. Después vamos a tener otra propiedad que va a ser secretar. La secreción va a ser el paso de una sustancia desde los vasos hacia los túbulos. Entonces, recapitulando, reabsorción es desde los túbulos hacia los vasos, filtración es desde los vasos hacia el espacio urinario de Bowman y secreción es desde la circulación sanguínea hacia los túbulos renales. Entonces, cualquier sustancia que nosotros busquemos en el riñón va a pasar por estas tres vías. Entonces, en esta imagen vamos a recapitular la idea que nosotros tenemos, que nuestra circulación va a entrar por la arteriola eferente, va a pasar por los capilares glomerulares y primero va a tener una proporción que va a ser filtrada. Lo que no se ha filtrado, pues va a regresar y va a pasar a través de la arteriola eferente y hacia la vena renal. De esta porción que se filtra, una porción se va a reabsorber, ¿sale? Y va a pasar desde los túbulos hacia la circulación sanguínea. Una porción que ya pudiera haber estado aquí o que incluso se pudiera haber reabsorbido, pudiera ser secretado de vuelta desde la circulación hacia los túbulos. Y es el balance entre lo que se filtra, lo que se reabsorbe y lo que se secreta, lo que va a determinar la cantidad que se va a excretar en la orina. Entonces nosotros vamos a decir que la excreción de una sustancia X va a ser igual a la proporción que se ha filtrado de esta sustancia menos la proporción que se ha reabsorbido de esta sustancia más la proporción que se ha secretado de esta sustancia. Entonces, una sustancia que se excreta va a ser el balance de lo que se filtra menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta. Y esto es un balance muy importante que nosotros podemos alcanzar. Para que nosotros consideremos cómo se da este balance, tenemos que considerar cómo se va a comportar el riñón de forma conjunta. Entonces, nosotros tenemos que considerar cómo el riñón va a recibir sustancias. Casi en su totalidad, las sustancias se van a recibir hacia el riñón a través de la arteria renal, ¿sale? En la arteria renal se van a introducir a través de los sistemas arteriolares hacia el glomérulo, la arteriola aferente, glomérulo, eferente, y lo que se filtre va a pasar directamente hacia los túbulos renales. Desde los túbulos renales va a tener dos vías, ya sea se reabsorbe y pasa después hacia la salida de la circulación venosa, o se secreta y pasa directamente hacia la orina. Entonces nosotros podemos definir este balance
mediante la ecuación de aclaramiento y vamos a tratar de obtenerla. Entonces nosotros tenemos que la proporción que entra de una sustancia X en el extremo arteriolar multiplicado por el flujo plasmático renal, o sea, la cantidad de plasma que va a viajar hacia el riñón a través de la arteria renal, va a ser igual al balance, porque todo lo que entra debe salir, que existe entre la proporción que hay en las venas más la proporción que salga en orina. Entonces, la proporción de esa sustancia que haya del lado venoso multiplicado por el flujo plasmático renal en el extremo venoso, y esto se le va a sumar a la concentración que tenga esa sustancia en la orina, que le vamos a llamar UDX, multiplicado por el volumen urinario. ¿Sale? Entonces, hasta aquí lo que estamos definiendo es cómo se equilibran las sustancias. Todo lo que entra por la arteria sale ya sea por la vena o por la orina. Ahora vamos a asumir, para fines prácticos, que lo que está saliendo por la vena es muy poco y que todo lo que se filtra va a entrar directamente hacia la proporción de la orina. Y lo mismo, vamos a asumir que el flujo plasmático del lado arterial va a ser igual al flujo plasmático del lado venoso. Por lo tanto, vamos a tener que la concentración de la sustancia del lado arterioso en el plasma va a ser igual a la concentración de una sustancia en orina multiplicado por el volumen. Y entonces, en función de esta relación, nosotros vamos a poder derivar una ecuación, que voy a escribir acá abajo, que va a ser la ecuación de aclaramiento. Entonces vamos a decir que nuestro aclaramiento, o C de X, va a ser igual, así pasamos nosotros este extremo dividiendo hacia acá. Entonces vamos a tener que el aclaramiento va a ser un índice de la proporción de una sustancia en orina multiplicado por el volumen urinario dividido entre la concentración de esa misma sustancia X en el plasma. Entonces, una mnemotecnia para recordar esta ecuación es que la proporción UP, ¿sale? Entonces, la proporción UP, o sea, la concentración de esa sustancia en orina dividido por la concentración en plasma, nos va a decir qué tanto se ha eliminado con respecto a lo que existe en plasma para cierto volumen de orina que se ha producido. Entonces, esto nos va a decir qué tanto se ha aclarado. Un ejemplo para entender esto es que vamos a pensar en dos personas. Vamos a pensar en una persona que tiene función renal normal. Aquí voy a poner una flecha y voy a abrirlo para que veamos los dos ejemplos. Entonces, tenemos una persona que tiene una función renal normal y tenemos una persona que tiene una función renal disminuida, que es más o menos el 10% de la función renal. Ahora, si nosotros recordamos, de hecho, déjenme pasar este ejemplo al otro lado para que podamos trabajar un poco más en este segmento. Nosotros habíamos comentado que más o menos en la primera clase el riñón recibe aproximadamente el 20% de su irrigación a través de la arteria renal, o sea, el 20% del gasto cardíaco. Entonces, si recordamos la clase de cardio, vamos a recordar que el gasto cardíaco normal de un individuo es de aproximadamente 5 litros por minuto. ¿Sale? El 20% de 5 litros significa que la cantidad de gasto cardíaco que se va directamente hacia la irrigación renal es aproximadamente 1 litro por minuto. Ahora, si nosotros consideramos de ese litro por minuto, más o menos cuánto va a estar pasando durante 24 horas, vamos a observar que durante un día, más o menos vamos a estar teniendo una cantidad aproximada de 180 litros al día, que se van a eliminar a través, o que van a pasar a través del sistema renal. 180 litros es muchísimo, ¿sale? Entonces, en el ejemplo en el que les comentaba, un sujeto con una función renal normal, 180 litros es la cantidad de volumen que se va a tomar para eliminar una cantidad determinada de sustancia, ¿sale? Imaginen un sujeto que tiene disminuida su función renal y que solamente tiene el 10% de su función renal restante. Eso quiere decir que solamente va a poder procesar aproximadamente 18 litros al día. Ahorita vamos a ver de dónde sale esta derivación en la siguiente clase, ¿sale? Entonces, vamos a pensar en una dieta normal de proteínas. Tenemos 70 gramos de proteínas en una dieta normal, ¿sale? De esos 70 gramos de proteína en una dieta normal se van a producir aproximadamente 12 gramos de urea que se van a tratar de eliminar. Si este sujeto trata de eliminar con
una función renal normal de 180 litros al día, estos 12 gramos de urea, que si ustedes recuerdan el ciclo de la urea, pues es un metabolito tóxico que se tiene que eliminar, se van a poder eliminar más o menos a una concentración de 6.7 miligramos por decilitro, que es una concentración normal esperada de urea. ¿Qué pasa si tenemos a un sujeto que tiene una función renal disminuida de solamente 18? Pues entonces, como necesita eliminar estos mismos 12 gramos, pero en una mayor concentración de esta sustancia, lo va a hacer a una mucho mayor concentración de urea. Entonces, esta mayor concentración de urea nos va a estar dando un indicador de que hay una función renal disminuida y eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, ¿sale? Ahora, si nosotros recordamos, estamos viendo que lo que se excreta es un balance entre lo que se filtra, lo que se reabsorbe y lo que se secreta, ¿sale? Esto es real para todas las funciones del riñón, ¿sale? Entonces a nosotros nos pudiera interesar entender cómo se comportan los diferentes procesos, por ejemplo, medir qué tanto se filtra una sustancia, medir qué tanto se reabsorbe una sustancia, medir qué tanto se secreta una sustancia. Entonces, para nosotros entender, por ejemplo, la filtración, nosotros necesitaríamos una sustancia que cumpla con ciertos requisitos, ¿sale? En particular, nosotros vamos a definir una métrica que se llama tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular, que voy a escribir por sus siglas en inglés, GFR, en el resto del video y de la clase, la tasa de filtrado glomerular va a ser un indicador que nos va a hablar de qué tanta proporción de ultrafiltrado de plasma está apareciendo en el espacio urinario de Bowman, ¿sale? La tasa de filtrado glomerular normal es de aproximadamente 125 mililitros por minuto y generalmente esto se normaliza para una superficie corporal de un hombre de 70 kilogramos y esto equivale a 1.73 metros cuadrados. Entonces, la tasa de filtrado glomerular normal es aproximadamente de 125 mililitros por minuto para una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Y esta es la tasa de filtrado glomerular normal para un hombre, ¿sale? Para una mujer, y ahorita vamos a ver por qué, la tasa de filtrado glomerular normal es ligeramente inferior y es de 110 mililitros por minuto para una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados, ¿sale? Entonces, ¿qué nos está indicando la tasa de filtrado glomerular? La tasa de filtrado glomerular nos está indicando la cantidad en mililitros de plasma que se filtran a través del glomérulo hacia el espacio urinario de Bowman por minuto para cierta superficie corporal. Si nosotros retomamos nuestra ecuación que estábamos trabajando, nosotros tenemos que para nosotros medir la tasa de filtrado glomerular, por ejemplo, necesitaríamos conocer la cantidad de plasma que se filtra en el extremo arterial, ¿sale? Asumiendo que nada pasa por el extremo venoso, o sea, que toda la sustancia que se pasa del lado arterial va a aparecer directamente en el espacio urinario de Bowman y hacia los túbulos. Entonces, para que nosotros midamos la tasa de filtrado glomerular, nosotros requerimos una sustancia que cumpla con ciertas características, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver que para nosotros poder medir la tasa de filtrado glomerular, nosotros necesitamos que la sustancia se filtre completamente a través del glomérulo, pero que no se reabsorba y que no se secrete, de tal manera que todo lo que se filtra a través del glomérulo aparezca directamente en la orina. Entonces, rearreglando la ecuación de aclaramiento, nosotros tenemos que nuestra tasa de filtrado glomerular es igual a la concentración urinaria de una sustancia, que ahorita vamos a ver cuál es la sustancia que nos ayuda a medir la tasa de filtrado glomerular, multiplicado por el volumen urinario, dividido entre la concentración plasmática de esa sustancia. La sustancia que nos va a permitir o que va a satisfacer esos requisitos, que son 3, vamos a recordarlos y recapitularlos, debe de ser una sustancia que se filtre completamente, pero que no se reabsorba y que no se secrete, ¿sale? Entonces, esa sustancia que se filtra en un 100%, que no se reabsorbe y que no se secreta es solamente una sustancia,
la que nos va a permitir evaluar esa capacidad de manera completa. Y esa es una sustancia que es un polímero de fructosa que se llama inulina. La inulina se descubrió en una alcachofa que solamente crece en Jerusalén y que es precisamente un polímero de fructosa que cumple con el requisito de que una vez que aparece en sangre, entra por la arteria renal, se filtra en un 100%, no se reabsorbe y no se secreta, de tal manera que todo lo que pasa por el glomérulo a través del aparato de filtración aparece directamente en los túbulos y hacia la orina, por lo cual es un indicador muy confiable de la tasa de filtrado glomerular. Ahora, a un paciente se le puede medir la depuración de inulina, haciéndole una inyección de inulina, por ejemplo, en un extremo corporal, se le introduce una cantidad conocida de inulina y se le tiene un tiempo en alguna unidad de investigación por lo general y se va a medir la producción de orina en ese tiempo, donde se va a medir la concentración de inulina y la concentración de inulina del extremo venoso para corroborar que no se esté quedando del otro lado. Eso nos va a permitir obtener un indicador de qué tanta inulina se está depurando por cada cantidad de tiempo y esa sería la forma de estimar la tasa de filtrado glomerular. Les acabo de comentar esto porque esto es sumamente difícil. Para que nosotros podamos medirlo mediante inulina, necesitamos un procedimiento sumamente invasivo y que el paciente esté en un lugar donde no se pueda mover para poder medir su producción de orina y la concentración de inulina en orina para poder cumplir con la tasa de filtrado glomerular estimada de esta forma. Eso es bastante impráctico, por lo que generalmente no vamos a utilizar la inulina para medir la tasa de filtrado glomerular a pesar de que sea útil. Desde el punto de vista clínico, nos conviene utilizar una sustancia que cumpla con las mismas características que ya habíamos planteado aquí. ¿Cuáles son esas características? Que se filtre en un 100%. Entonces, que su filtración sea completa. Necesitamos que no se reabsorba. Y necesitamos que no se secrete. ¿Sale? Entonces, estos componentes son muy importantes y la inulina los cumple. Pero una de las preguntas que nos pudiéramos hacer es, ¿existiría alguna molécula que nosotros podamos medir y que no necesariamente tengamos que inyectar, como ocurriría con la inulina? Porque la inulina no se produce en el cuerpo, entonces eso no es bueno. ¿Tendremos alguna sustancia que llegue normalmente a través de la arteria renal y hacia el glomérulo? Y la respuesta es sí. Una de esas sustancias, que es un producto de desechos metabólicos, se llama creatinina. La creatinina va a ser una sustancia que nosotros vamos a poder medir en la sangre y que va a ser producto del metabolismo de la creatina fosfato. Y la creatina fosfato va a producir creatinina en una concentración conocida y esta se va a introducir por la arteria deferente y se va a filtrar en un 100%. Una vez que esté en los túbulos, esta creatinina no se va a reabsorber, sin embargo, tiene una pequeña desventaja la creatinina, y esa es que sí se secreta. Se secreta poco y se secreta sobre todo en el extremo distal, pero sí se secreta, lo cual puede llevar a una sobreestimación del 20% de la tasa de filtrado glomerular, ¿sale? Entonces, la creatinina por sí sola es una buena sustancia porque se filtra completamente y no se reabsorbe, aunque se secreta un poco. Y vamos a ver que la creatinina va a tener varios determinantes. La creatinina se va a modificar por algunos factores conocidos. La primera es que como es un producto de degradación de la creatina fosfato y la creatina fosfato es parte del metabolismo muscular, la creatinina va a depender ampliamente de la masa muscular. ¿Qué quiere decir? A mayor masa muscular, mayor creatinina. Entonces, por ejemplo, las personas que hacen mucho ejercicio van a poder tener concentraciones de creatinina más altas en sangre a pesar de que tengan una función renal normal. Otra es que se modifica por el sexo. Entonces, hace un momento ya había comentado que la tasa de filtrado glomerular era diferente en hombres que en mujeres. Y esta divergencia se da fundamentalmente por tanto el área de superficie del riñón como por el flujo sanguíneo normal entre sexos. Sin embargo, también al momento de estimarlo con creatinina vamos a tener diferencias, y esto es que la masa muscular en promedio es mayor en personas de sexo masculino que en personas de sexo femenino. Entonces, el sexo va a modificar la concentración de creatinina. La otra es que la creatinina se va a modificar también de forma importante por la edad. Esto va en dos sentidos, va en función del funcionamiento normal del riñón, que conforme empieza a disminuir su función,
elimina menos creatinina y la otra es que con la edad se empieza a perder más masa muscular. Entonces esto puede ocasionar que la creatinina se afecte también por ese factor. Y otro punto muy importante es que la masa muscular y en general la composición corporal, como espero vean en su bloque de endocrino, se va a modificar de forma importante por la etnicidad. ¿Sale? Entonces, no todas las personas que son mestizas, o no todas las personas que son de etnicidad caucásica o de etnicidad, o de etnicidad asiática van a tener el mismo comportamiento de la masa muscular y por lo tanto la misma concentración de creatinina. Entonces la creatinina se modifica por todos esos factores. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a la creatinina a nivel sérico? Lo que vamos a ver es que cuando relacionamos la creatinina con la tasa de filtrado glomerular no vamos a ver una relación lineal, que quiere decir que conforme aumenta la creatinina baja la tasa de filtrado glomerular. Esto se vería una línea así, de hecho la voy a dibujar directamente. Una línea así es la que esperaríamos observar con inulina, ¿no? En que a mayor concentración de inulina se quede en sangre, menor sea la tasa de filtrado glomerular. Lo que vemos es que la creatinina sigue una trayectoria más bien parabólica, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Lo que vamos a ver es que cuando la tasa de filtrado glomerular esté en un rango normal, entonces generalmente por arriba de 90 mililitros por minuto o en general por arriba de 60 mililitros por minuto, en este rango vamos a tener que la creatinina va a estar en lugares muy estables y va a tener una relación casi lineal. De hecho, si yo hago el acercamiento, perdón, si yo hago el acercamiento, vean que en realidad es una relación casi como la que esperamos, ¿no? Lineal. Conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular, aumenta la creatinina, ¿sale? Y cuando ya se llega a un punto crítico, y este punto crítico tiende a ser por debajo de los 30 mililitros por minuto, vamos a tener que se aumenta de manera muy súbita la creatinina plasmática. Entonces, al principio se mantiene estable y se mantiene en un rango estable por debajo de 2, para casi todos los niveles arriba de 60, y después sube de manera muy crítica conforme nosotros vamos a ver un cambio. Entonces, la concentración plasmática de creatinina debe de ser igual a su producción urinaria. Entonces, si nosotros consideramos este escenario en el cual la producción de creatinina sea constante, o sea, la cantidad de músculo que produce creatinina va a ser constante y que el volumen urinario es constante, entonces nosotros no vamos a tener que medir más que la concentración de creatinina en sangre, ¿sale? Y entonces esto es bastante útil porque si nosotros nada más medimos este parámetro de concentración de creatinina en sangre, podemos tener un indicador muy claro de cómo se está comportando la tasa de filtrado glomerular. Ahora, como vimos hace un momento, la creatinina se modifica por varios factores, ¿sale? Por la masa muscular, por el sexo, por la edad y por la etnicidad. Y como vimos en esta gráfica, aquí arriba, la creatinina tiene una relación directa con la tasa de filtrado glomerular. Entonces, una de las formas que se ha solucionado clínicamente para poder usar la creatinina con mayor confiabilidad es adaptar fórmulas que consideren el sexo, que consideren la edad y que consideren la etnicidad, además de la creatinina, para poder tener estimadores de la tasa de filtrado glomerular. Y entonces, eso ha dado origen a ecuaciones que ustedes van a utilizar cuando vayan en la parte clínica de nefro o en la parte clínica de medicina interna para estimar la tasa de filtrado glomerular. Esas ecuaciones son varias. Por ejemplo, existe la ecuación de MD-RD, existe la ecuación de CKD-EPI y algunas ecuaciones adicionales que lo que hacen es tomar una concentración de creatinina conocida y combinarlo con edad, combinarlo con sexo y combinarlo con etnicidad para obtener a través de las concentraciones de creatinina séricas una estimación de la tasa de filtrado glomerular. Nada más que como esta no es la tasa realmente medida, como la que mediríamos con inulina, se le va a llamar tasa de filtrado glomerular estimada, ¿sale? Y se le va a poner una E antes. Entonces, la tasa de filtrado glomerular estimada, por ejemplo, a través de la mejor ecuación, que es la de Seca de EPI, nos va a permitir obtener un estimado de qué tanto está funcionando el riñón. Una tasa de filtrado glomerular cercana a 125 o a 110 en mujeres nos habla de una función renal conservada. Una disminución de la tasa de filtrado glomerular
por debajo de 60 mililitros por minuto, ya nos habla de una alteración significativa en la función renal. Y si esta ocurre por más de 3 meses, es cuando nosotros le vamos a llamar enfermedad renal crónica. Una disminución súbita de la tasa de filtrado glomerular le vamos a llamar una lesión renal aguda. Por ejemplo, COVID-19 tiene impactos muy importantes en la tasa de filtrado glomerular en agudo y puede ser una causa importante de lesión renal aguda. ¿Sale? Ahora, ¿cómo es que se va a llevar a cabo la filtración glomerular? Vamos a ver aquí primero un esquema y luego lo vamos a ver ahí arriba. Entonces nosotros tenemos que nuestro flujo plasmático renal va a entrar a través de la arteriola aferente. Esta arteriola aferente se va a comunicar con un sistema de capilares glomerulares que van a formar una red que, bueno, no soy muy dibujante, pero la voy a poner así. Posteriormente se va a comunicar con la arteriola eferente, ¿sale? Todo esto va a estar englobado, desde luego, en la cápsula de Bowman, que se va a comunicar directamente con el túbulo proximal, y esta cápsula de Bowman, como vimos en la clase de la anatomía funcional del riñón, va a tener aquí un espacio que se va a llamar espacio urinario de Bowman, ¿sale? El espacio urinario de Bowman entonces va a ser hacia donde se va a llevar el ultrafiltrado del riñón. Y entonces nosotros vamos a ver, como vimos en la clase de microcirculación con la que empezó este bloque de nefro, que nosotros vamos a tener que la filtración hacia el espacio urinario de Bowman, que va a formar el ultrafiltrado que se va a ir hacia los túbulos, va a estar gobernado por las fuerzas de Starling, ¿sale? Si nosotros recordamos de fisiología capilar, nosotros vamos a ver que nuestro capilar va a tener diferentes fuerzas que van a gobernar el movimiento de sustancias. De hecho, lo voy a hacer un poquito más amplio para que podamos discutirlo con más detalle. Entonces, este es un capilar y nosotros vamos a tener que este capilar va a tener dentro del capilar una cierta presión hidrostática. Esta presión hidrostática se va a llamar presión hidrostática del capilar glomerular, ¿sale? Y es la presión que nosotros vamos a observar a nivel de los capilares. Esta presión hidrostática del capilar glomerular va a favorecer la filtración, ¿sale? Entonces, recordemos que 20% del gasto cardíaco va hacia el riñón, entonces la presión que se va a manejar del lado arteriolar va a ser sumamente alta. Vamos a tener, igual que en los capilares normales, una presión hidrostática intersticial, pero como el intersticio aquí es la cápsula de Bowman, se va a llamar una presión de la cápsula de Bowman, ¿sale? Esta presión de la cápsula de Bowman, al igual que la presión intersticial, se va a oponer a la filtración, ¿sale? Y va a favorecer la reabsorción. Así como tenemos nosotros presión hidrostática capilar glomerular y presión hidrostática en la cápsula de Bowman, nosotros vamos a recordar que existe una presión osmótica por moléculas no filtrables. Y esta presión osmótica por molécula no filtrable está dada por la proteína. Y se llama presión oncótica, que vamos a denotar con una pi, y va a haber una presión oncótica del capilar glomerular, y esta presión oncótica del capilar glomerular también se va a oponer a la filtración y va a favorecer la reabsorción, y vamos a tener una presión oncótica en la cápsula de Bowman, que le vamos a llamar pi de Cb, y esta va a favorecer la filtración. Entonces vamos a tener dos fuerzas que favorecen la filtración: la presión hidrostática en el capilar glomerular y la presión oncótica en la cápsula de Bowman, y dos que se oponen a la filtración y que favorecen la reabsorción, que es la presión oncótica del capilar glomerular y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Así como habíamos visto en el capítulo de capilares, nosotros vemos que nuestra ultrafiltración va a estar determinada por un balance de la diferencia entre la presión hidrostática del capilar glomerular menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Y todo eso menos la presión hidrostática, perdón, aquí es la presión oncótica de la cápsula de Bowman menos la presión oncótica del capilar glomerular. Perdón, esta la puse al revés. Esta es la presión. Primero va la presión oncótica del capilar glomerular menos la presión oncótica de la cápsula de Bowman. ¿Sale? Y entonces este balance nos iba a dar la diferencia de la filtración y iba a estar
de hecho balanceado por una constante de filtración que se llama KF, ¿sale? Entonces, vamos a ver que este balance, las fuerzas de Starling, va a determinar cuándo se va a filtrar una sustancia y cuándo no. Entonces, ahora sí vamos a ver nuestro diagrama para tratar de entender cómo se va a comportar nuestra filtración glomerular. Tenemos, como había comentado hace un momento, dos fuerzas que favorecen la filtración, que es la presión del capilar glomerular y la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Y vamos a tener dos fuerzas que se van a poner a la ultrafiltración y que van a favorecer la reabsorción, que es la presión del capilar glomerular y la presión oncótica del capilar glomerular y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, y que este balance es el que nos va a ofrecer los cambios. Ahora, hay algo importante que va a pasar con la presión oncótica en el riñón, y esto es que nosotros vamos a tener cierta concentración aquí, ¿sale? Pero las proteínas no se filtran por el glomérulo. Ahorita vamos a recordar qué es lo que determina que se filtre o no algo en el glomérulo, pero las proteínas definitivamente no se filtran, ¿sale? O en una muy pequeña cantidad se filtran. Entonces, estas van a pasar acá y conforme se vayan acercándose a la arteriola deferente en estos extremos, va a ir saliendo líquido, pero no proteína. Entonces, lo que va a pasar es que la concentración de proteínas, aquí voy a poner concentración de proteínas, le voy a poner aquí una flechita, va a ser una flechita en este segmento y conforme se vaya perdiendo líquido, las proteínas van a aumentar en concentración. Entonces le voy a poner 3 flechitas. Entonces en este extremo, en la arteriola deferente, van a estar aumentados. Lo que eso significa, conforme va aumentando la concentración de proteínas, conforme sale líquido, pero no proteínas, lo que va a pasar es que la presión oncótica en los capilares glomerulares va a empezar a aumentar aquí al final. Y lo que eso va a implicar es que la presión oncótica eventualmente va a parar la filtración en este extremo y va a favorecer la reabsorción en la arteriola deferente. Y eso es muy importante porque la arteriola deferente va a dar después cabida a capilares peritubulares que van a estar en directo contacto con el túbulo y van a favorecer, como habíamos visto en este esquema de este lado, el contacto con los capilares peritubulares va a favorecer la reabsorción, ¿sale? Entonces la presión oncótica aquí tiene que favorecer reabsorción para que los capilares peritubulares puedan recapturar esa cantidad de sustancia, ¿sale? Ahora vamos a ver y vamos a recordar brevemente que nuestra barrera de filtración en el riñón va a estar compuesta por varias capas. Entonces la barrera de filtración va a estar compuesta por, y vamos a ir de adentro hacia afuera, primero por el endotelio. Bueno, de hecho, primero por el glucocáliz del endotelio. Después vamos a tener nuestro endotelio. Después vamos a tener nuestra membrana basal glomerular. Y después vamos a tener nuestros podocitos. Y vamos a ver que el glucocálix, la membrana basal glomerular y los podocitos van a tener en general una carga negativa. Esta carga negativa va a favorecer que las proteínas no pasen. Entonces, la barrera de filtración va a ofrecer selectividad para cierto tipo de sustancias en función de 3 parámetros importantes. Un parámetro va a ser el tamaño molecular. Sobre todo, la barrera de filtración va a permitir el paso de sustancias con tamaño molecular pequeño. La otra, y por lo tanto va a estar en directa relación también con el peso, ¿no? Vamos a tener que sustancias de bajo tamaño molecular, sustancias con carga negativa y sustancias con bajo peso molecular van a pasar con mayor facilidad a través de la barrera de filtración. Y sobre todo, la carga negativa va a favorecer que los cationes pasen con mayor facilidad comparado con los aniones. Las proteínas, que son sustancias de alto peso molecular, de gran tamaño y con carga negativa, no van a pasar fácilmente a través de la barrera de filtración. Otras sustancias como el sodio van a pasar casi totalmente porque van a tener bajo peso molecular, una carga positiva y un pequeño tamaño. ¿Sale? Para nosotros determinar si una sustancia pasa o no a través del capilar glomerular, nosotros vamos a determinar una proporción que va a ser la proporción del ultrafiltrado con relación a la proporción en plasma. Entonces, UFX, que es ultrafiltrado, con relación a su concentración en plasma. Y cuando este es aproximadamente 1, implica que esa sustancia es libremente filtrable.
Vamos a ver ahora que empecemos a ver las diferentes sustancias y cómo se manejan en el riñón, a qué nos referimos con libremente filtrable, pero básicamente lo que significa, si nosotros nos fijamos en la ecuación, es que la concentración que hay en la cápsula de Bowman, o sea, en el ultrafiltrado, es exactamente igual a la concentración del plasma. La inulina, por ejemplo, tiene este coeficiente muy cercano a 1, porque todo lo que está en el ultrafiltrado es igual a lo que está en el plasma. El sodio se comporta igual, algunos cationes como el potasio se comporta bastante similar. No todo va a tener esta facilidad para su filtrado y entonces vamos a tener que determinar qué es lo que va a permitir que se dé o no el cambio. Ya nada más para concluir, voy a explicar esta última figura que habla sobre los cambios que se van a dar en las fuerzas de Starling en los diferentes segmentos glomerulares. Entonces, como les comentaba, nosotros vamos a tener un balance entre estas 4 fuerzas. Y les comentaba que la concentración de proteínas iba a ir aumentando conforme nos acercamos hacia la arteria deferente. Y lo que vemos es que esto ocurre a expensas, sobre todo, de la presión oncótica del capilar glomerular. Y vean que la presión oncótica efectivamente va aumentando, porque la diferencia entre la presión hidrostática capilar y la presión oncótica va a ser bastante similar. Muy notablemente, no debe de haber una cantidad importante de proteínas en el espacio urinario, por lo que la presión oncótica del espacio urinario de Bowman debe de ser igual a 0 o cercana a 0. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman debe de ser sustancialmente baja y vean que esta no cambia y casi tampoco cambia la presión hidrostática capilar. Eso estamos viendo ahorita condiciones basales y vamos a ver que en diferentes condiciones se van a dar alteraciones que van a modular la presión hidrostática del capilar. Pero en condiciones basales no cambia. Lo único que cambia es precisamente la presión oncótica capilar y eso está demostrado aquí en esta gráfica. En esta gráfica lo que vemos es cómo se va a favorecer, cómo se va a dar este balance entre las fuerzas hidrostáticas conforme la presión oncótica del capilar glomerular va cambiando porque aumenta la concentración de proteínas. Entonces, a una misma presión hidrostática capilar, conforme va disminuyendo la presión oncótica, vamos a pasar de favorecer la filtración a oponernos a la filtración. Y conforme más nos acercamos hacia la arteriola deferente, menos se va a favorecer la filtración y más se va a oponer, y eso va a favorecer la reabsorción en los capilares peritubulares. ¿Sale? Con eso concluimos nuestra discusión sobre la función renal y la filtración glomerular, y en la siguiente clase vamos a platicar de algunos aspectos de cómo se regula la filtración glomerular en el riñón.